Hola, mi nombre es Gerardo Hernández Sánchez. Soy estudiante de la Universidad Veracruzana, Facultad de Odontología Campus Rolanco, y junto a mi compañera Odette García presentaremos nuestro trabajo de la experiencia educativa clínica de ortodoncia impartida por el cirujano dentista especialista en ortodoncia Luis René Bautista Manzano. Los casos de aparatología que veremos serán 9, empezando con limb bumper, plano inclinado, botón de NAND, zapatilla distal, placa Harley para hábito de dedo, placa Harley para hábito de lengua, placa Harley con soporte, placa Harley con mantenedor de espacio y placa Harley con tornillo de expansión. Hola, mucho gusto. Como me presentó mi compañero, mi nombre es Odette García. Yo también les voy a estar comentando acerca de la aparatología que se ocupa en ortodoncia. En este caso, pues ya les mencionamos los 9 aparatos de los cuales vamos a estar hablando. Les vamos a decir generalidades, indicaciones, contraindicaciones. También vamos a ver algunas fotos para ver los casos clínicos en los cuales son aplicables o se pueden llegar a utilizar para corregir malos hábitos. Tema 1. Limb bumper. Este es utilizado como coadyuvante en el tratamiento sin extracciones para aumentar el perímetro del arco mandibular a través de la disminución de la presión de los labios y de los carrillos. Se obtiene distalización de los molares ganando un espacio posterior adicional para el ajuste de la oclusión y también como elemento de anclaje. Estos tienen su clasificación en fijos y removibles. Los fijos no van a depender de la colaboración del paciente, las activaciones se realizan intraoralmente y pueden ser utilizados como mantenedor de espacio en denticiones mixtas. Los removibles van a depender de la colaboración del paciente, las activaciones se realizarán fuera de la boca y pueden usarse durante el tratamiento de ortodoncia. También usado en hábitos de interposición labial inferior. Su función va a ser distalizar molares, rehabilitar el sellado labial, vestibulizar incisivos al romper el equilibrio labio-lengua, conservar el espacio de deriva y reforzar el anclaje. Sus contraindicaciones van a ser en pacientes poco colaboradores, cuando se necesita mesializar molares y en pacientes con poca higiene. Del lado derecho vamos a ver dos fotografías. La de arriba corresponde a un paciente que tiene un hábito de chuparse el labio, entonces va a quedar interpuesto el labio entre ambas arcadas. Para ello es necesario la utilización del aparato lip bumper, que es el que se encuentra en la parte inferior. También tenemos sus ventajas y desventajas. Dentro de sus ventajas es que ayuda al sellado labial, ayuda a conservar espacios, anula la acción del bocinador sobre la arcada dental y debido al movimiento distal que acciona en los molares, estos bumpers pueden disminuir o llegar a eliminar una mordida profunda anterior. Sus desventajas es la utilidad y efecto dependerá del paciente. En el caso de ser removibles, van a tener una repercusión en el aspecto facial del paciente. Puede llegar a crear úlceras en el tejido del carrillo del paciente. 2. Plano inclinado. Esta aparatología de carácter interventivo es diseñado en base acrílico que puede ser fijo o removible y tiene como función la corrección de una malposición dentoalveolar clase 3 o la tendencia a la misma durante la dentición temporal o mixta. El objetivo principal del tratamiento temprano es corregir la mordida cruzada anterior y a pesar de alcanzarlo no elimina completamente la posibilidad de que haya la necesidad de un tratamiento ortodóntico a futuro en dentición permanente. Indicaciones. Solo es efectivo cuando es de origen dentoalveolar. Debe haber suficiente espacio en el arco para inclinar los incisivos superiores. El acrílico debe de abarcar incisivos y caninos. Debe haber una mordida con overjet positivo en relación céntrica y con una discrepancia no mayor a 3 milímetros. No abrir la mordida más de 4 a 5 milímetros para no provocar fatiga muscular. En oclusión solo deben tocarlo él o los dientes a descruzar. Debe haber como mínimo una inclinación de 45 grados. Contraindicaciones. No debe durar más de 7 a 8 semanas.
No abrir la mordida más de 4 a 5 milímetros para no provocar fatiga muscular. En casos de mordida abierta o tendencia a esta, en patrones dolicocefálicos y en niños mayores de 9 años debido a que el periodonto ya no puede recuperarse fácilmente. Ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas tenemos que es de fácil fabricación, de corrección rápida, de mínimo trauma a las piezas dentales, bajo costo y mínima recidiva. Las desventajas: dificultad para comer y pronunciar correctamente. Si se deja más de lo debido puede generar una mordida abierta. Para ver el resultado final debe ser retirado y no existe un alineamiento preciso de los dientes. En esta imagen podemos observar a un paciente pediátrico con una clase Angle 3 o una tendencia a esta. Se encuentra con las condiciones ya que antes mencionadas para el tratamiento con plano inclinado. El plano inclinado que vemos en la imagen está personalizado y va de canino a canino. Botón de Nance. El botón de Nance es un mantenedor de espacio que se utiliza cuando se ha perdido piezas dentales posteriores, ya sea de manera unilateral o bilateralmente, de forma prematura, cuando el paciente practica de un modo habitual la interposición igual y tiene una deglución anómala, o para mantener la longitud de la arcada superior. Está indicado en el caso de que en una dentición mixta se haya perdido un diente posterior. El botón de Nance va a impedir que las piezas adyacentes se mesialicen, es decir, que se muevan hacia el centro del hueco, de modo que se mantenga abierto el espacio necesario para la salida del diente definitivo o permanente y como consecuencia también la longitud de la arcada. Asimismo, cumple con la función de mantener el espacio de deriva en tratamientos de ortodoncia. Contraindicaciones. Cuando existe una irritación de los tejidos con los que entra en contacto, si el paciente no mantiene una adecuada higiene oral, si no existe premolares o molares sobre los que realizar el anclaje del aparato, o en casos de alergia al material acrílico resina con el que está elaborado el botón de Nance. En un momento mi compañero Gerardo les enseñará cómo realizar un botón de Nance, el cual está configurado por el mismo botón que está conformado de acrílico sujeto a unas bandas metálicas que basen los molares y están soldadas. Lo primero que haremos es tomar nuestras pinzas pico de pájaro y posicionarlas a la mitad del alambre. Con la punta redonda haremos un doblez. Posterior a ello realizaremos dos marcas con nuestro lápiz aproximadamente a 1 centímetro del doblez que acabamos de hacer. Esto para, con ayuda de nuestra pinza pico de pájaro, realizar dos dobleces laterales. El siguiente paso es formar una letra M, y esto lo haremos con las pinzas pico de pájaro. Vamos a tomarla por el doblez que acabamos de hacer y tenemos que direccionarla hacia donde está nuestro doblez omega. Esto lo haremos con las dos puntas. Con las mismas pinzas tenemos que unir las dos puntas. Esto para que quede nuestro doblez omega. Colocaremos nuestras pinzas pico de pájaro en el doblez que acabamos de hacer, en el doblez omega, para poder bajar las puntas como se muestra en el video. Hecho esto, podremos colocarlo en nuestro modelo, haciendo las rectificaciones necesarias y cortando el exceso de alambre.
Viendo un caso clínico, pues en la imagen encontramos a un paciente pediátrico. En este caso, el botón de Nance utilizado para la conservación del espacio dental en una dentición mixta, espacio que ocupará el primer molar permanente, y ahí incluso se ve cómo ya está erupcionando. Aquí las bandas fueron fijadas a los segundos molares de la dentición mixta. Zapatilla distal. Cuando la oclusión se desarrolla desde la dentición temporal, pasando por la dentición mixta hasta la dentición permanente, ocurre una secuencia de hechos de forma ordenada y regulada en tiempo. Estos sucesos dan como resultado una oclusión funcional, estética y estable. Sin embargo, cuando esta secuencia se altera, surgen problemas que pueden afectar al estado final de oclusión en la dentición permanente. La zapatilla distal resuelve esta problemática preservando el espacio que ha dejado un diente ante su pérdida parcial o total. Indicaciones. En caso de pérdida prematura de dientes temporales por patología pulpar, periapical o traumatismo. Ausencia congénita del diente permanente. En general, en discrepancias menores de 5 milímetros debe colocarse un mantenedor. Retraso en la erupción por falta de desarrollo radicular o situación intraósea más allá de fisiológicamente aceptable. Tiempo transcurrido inferior a 6 meses desde la pérdida del diente temporal. Objetivos. Mantener el diámetro mesiodistal del diente perdido. Ser funcional impidiendo la sobreerupción del antagonista. Deben ser sencillos y resistentes con un máximo de estabilidad. No interferir con la erupción de los dientes permanentes. Deben limpiarse fácilmente y no atrapar alimentos. No interferir en la fonación, masticación y deglución. No deberán poner en peligro los dientes restantes mediante la aplicación de tensión excesiva sobre los mismos. A continuación, un caso clínico. Paciente de 5 años y 6 meses. Al valorar sus antecedentes personales y médicos, no presenta ningún tipo de alteración que influya en el tratamiento. No se aprecia la presencia de hábitos ni maloclusiones con los planos sagital, vertical y horizontal. Se auxilian de pruebas radiográficas complementarias, radiografías periapicales, ortopantografía, para conocer el diagnóstico y establecer el plan de tratamiento, el cual será una exodoncia en el órgano 55 combinada con un mantenedor de espacio tipo zapatilla distal con corona de acero inoxidable. Una vez obtenido el modelo de trabajo, se confecciona la zapatilla distal en el laboratorio. Se usa una banda palatina prefabricada de una aleación de cromo cobalto de 3,4 milímetros de ancho y 1,3 milímetros de altura. La superficie plana de la barra se dobla, asegurándose que la relación vertical de la porción horizontal de la herradura distal no contacte con los dientes opuestos. La herradura distal se suelda a la corona de metal y se pule. La zapatilla distal, en este caso, es cementada sobre el órgano 54 para mantener el espacio del órgano 55 y guiar la erupción del órgano dental 16. 5. Placa Hawley para hábito de dedo. Es un aparato funcional que es utilizado como apoyo en terapias para el manejo restrictivo o interceptivo de los hábitos orales, tales como empuje lingual, deglución atípica o succión digital. Dentro de sus indicaciones encontramos que es para pacientes concientizados de que es una ayuda. Succión digital, mordedura de labios, deglución atípica e impide la interposición o protrusión lingual de la zona incisal. Dentro de sus contraindicaciones es en pacientes no colaboradores y pacientes con alteraciones mentales. Sus ventajas. Hay una corrección del hábito de deglución atípica. Le enseña al niño dónde posicionar la lengua. Redirige la posición de la lengua en reposo. Evita la posición baja de la lengua en tratamientos de clase 3. Facilita el cierre de la mordida abierta anterior por la interposición lingual. Impide el desplazamiento anterior de la lengua evitando la mordida abierta anterior. Impide la presión del dedo desplace los incisivos hacia el labial. Como recordatorio o quitar el placer de chuparse el dedo. Desventajas: necesita la colaboración del paciente y si se utiliza por un periodo mayor de 6 meses llega a generar dentaciones en la lengua.
En estas imágenes vemos el hábito de succión digital, vemos cómo se va deformando la mordida, causando mordida abierta, una malposición de la lengua, quedando entre los maxilares superior e inferior. Y en la siguiente imagen llegamos a ver cómo se ve la oclusión con la aparatología ya puesta. Esta mordida abierta se irá corrigiendo alrededor, como ya se dijo, de unos 6 meses. 6. Placa Hartley para hábito de lengua. Indicaciones: para interposición lingual, mordedura de labios, succión labial, succión digital, deglución atípica, pacientes que presentan mordida abierta anterior como consecuencia de los hábitos mencionados anteriormente. Contraindicaciones: pacientes no colaboradores, pacientes con alto riesgo de caries, pacientes respiradores orales, cuando el paciente es producido por un problema psicológico o trastorno emocional, pacientes con alto índice de placa bacteriana. Ventajas: generalmente es un dispositivo tolerado por los pacientes. Evita que el dedo no contacte con el paladar. Es un aparato fácil de fabricar y económico. Contribuye a que la lengua se posicione adecuadamente. Está fijo en los primeros molares. Representa mayor eficacia para interceptar hábitos. Desventajas: el paciente no suele aceptar bien el aparato. Necesita tiempo de elaboración por el técnico dental. Puede presentar efectos secundarios como alteración en el habla, en el consumo de alimentos y sueño. La lengua puede sufrir traumas por el uso prolongado. Paciente con respiración bucal. En esta foto vemos a qué nos referimos con la interposición lingual, ya que esta no permite una oclusión adecuada y a la larga va a generar alteraciones en la oclusión. 7. Placa Hartley con resortes en Z. Los resortes de protrusión helicoidal y en Z doble helicoide se usan para vestibulizar piezas dentarias. Este tipo de resorte de protrusión, si lo alargamos de forma que envuelva la cara proximal, puede hacer un movimiento mesiodistal de la pieza dentaria. El resorte helicoidal puede realizar movimientos mesiodistales. El resorte en Z es un doble espiral que permite combinar un movimiento hacia vestibular y un movimiento en sentido mesiodistal. 8. Placa Hartley con mantenedor de espacio. Aparato removible de ortodoncia, la cual tiene una estructura de acrílico que cubre la mucosa palatina maxilar y o lingual mandibular, rodeando el contorno lingual de los dientes de la arcada y cuyo límite posterior se extiende sobre las bases óseas de las mismas. Un arco vestibular para sostener la placa en su sitio y contener los dientes y unos ganchos de retención para dar anclaje a la placa. Como se ve en la imagen, estos no deben inferir en lo menos posible con las funciones de la cavidad oral, por lo que su extensión y grosor no debe exceder los límites establecidos. Así, en la arcada superior cubre gran parte del paladar, mientras que en la arcada inferior su extensión depende básicamente de la altura de la apófisis alveolar. Existe una zona de inserción de los elementos de alambre metálicos del aparato, tanto activos como retentivos. El diseño de la placa Hartley se extiende sobre zonas de encía insertada hasta llegar a la unión gingivodentaria, donde se apoya sobre los cuellos dentarios. El límite posterior se sitúa inmediatamente por distal del último molar erupcionado, evitando zonas móviles de la mucosa o frenillos. 9. Placa Hartley con tornillo de expansión. El aparato tipo Hartley tiene dos propósitos principales. Como contenedor, debe mantener a los dientes en sus posiciones correctas, permitiendo que las fuerzas de la actividad fisiológica actúe sobre ellos cuando se desee, y tiene que ser higiénico y resistente, así como estético y fisiológicamente aceptable. También para mantener todo estable y como aparato activo de resorte para lograr movimiento dental. Ventajas: el aparato removible puede ser quitado por el paciente cuando el entorno social lo indique, para cerrar pequeños diastemas mediante la activación de sus anzas verticales.
Desventajas: la mayoría de los aparatos removibles necesitan ser usados ya sea a tiempo completo o por una cantidad de horas consecutivas durante el día. Los aparatos removibles tienen un efecto de inclinación de los dientes. El tratamiento es más lento y largo. Este tipo de placa se utiliza para la expansión de los maxilares o de piezas dentarias, ya sea en el maxilar superior o inferior, para la expansión transversal y distalización de la mandíbula o para maxilares especialmente estrechos. Guía para alinear los dientes en caso de apiñamiento, protrusión de dientes anteriores, y a diferencia de aparatos fijos, el arco removible se puede higienizar con mayor facilidad. Bibliografía.